Ya. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos espectadores. Nosotros somos el grupo número 8 y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante en nuestra sociedad, un tema el cual eh, es un problema muy grave para el Estado. Hablemos sobre la ley por debajo de la informalidad laboral. Para empezar, queremos decir los participantes que conforman el equipo número 8, que son Miguel Alexander Guerra Quispe, Axel Hassan Corba González, Fabricio Jesús Paz Brufao y su servidor José Luis Jesús Correntero Fuentes. Ah, para empezar sobre este tema, queremos hablarles sobre una pequeña anécdota que pasó un conocido nuestro llamado José, el cual caminaba por las calles de Gamarra. Como ya sabrán, Gamarra es un punto donde la informalidad laboral está muy presente en mucha cantidad. Ah, en ese centro comercial, vio cómo los trabajadores informales estaban siendo perseguidos y expulsados de por los fiscalizadores de dicha municipalidad, de dicho lugar. Como ya saben también, en una época en el gobierno de la alcaldía de Joe Forsyth había un plan para combatir dicha informalidad, el cual estaba funcionando, pero tuvo beneficios en un corto tiempo, durante muy poco tiempo, mejor dicho. Porque al pasar unas semanas, al pasar unos meses, cuando José regresó nuevamente al centro comercial, se percató de algo que los trabajadores informales, los cuales, como ya hemos dicho, habían sido expulsados del lugar, habían regresado. Y es más, habían regresado en mayor magnitud. Por ello, viene nuestra interrogante, que es, ¿crees que el gobierno peruano tiene lo necesario para combatir la informalidad laboral? Nosotros, el grupo número 8, no creemos que el gobierno peruano tenga lo necesario para combatir la informalidad laboral. Y a continuación daremos los argumentos que sustentan nuestra tesis. Ya, bueno, ah, como ya se sabe, la informalidad laboral es un problema muy grave en el Perú y esto ha ido aumentando en los últimos años. Ah, y nosotros nos planteamos lo siguiente, el gobierno peruano no tiene los elementos necesarios para combatir la informalidad laboral. Y esto sería ya que ocasiona problemas graves en un plano social, económico, como también en el gobierno. Bueno, esto se genera, y nosotros nos preguntamos, ¿cómo aumenta la informalidad laboral? Bueno, existen diversas razones por las cuales esta aumenta, pero una de las principales sería por el poco acceso que se tiene para laborar en un trabajo formal. Y en consecuencia de esto se produce el desempleo, ya que para las personas que no llegan a conseguir un trabajo formal, llegan a trabajar en una empresa independiente o microempresas. En consecuencia de esto también se genera que para aquellas personas desempleadas no tengan dinero para sustentar sus necesidades primordiales, como sería su alimentación, la educación de sus hijos, de su familia o de sus hogares. Y esto llegaría a estar en una escasez de recursos, es decir, en una pobreza realmente exponencial, generando todo esto un conflicto mayor entre los civiles y el gobierno, ya que los civiles desempleados desean eliminar un porcentaje de las empresas independientes o microempresas, y esto se los hacen saber al gobierno mediante propuestas o huelgas, como también mediante las noticias o periódicos. Dentro de esta problemática también se genera en pequeñas probabilidades a conflictos entre los civiles y las personas encargadas de la seguridad nacional, llevándonos a los inevitables problemas en el plano social. Muchas gracias. Bien, en segundo lugar,
En vista y teniendo en cuenta los precedentes respecto a distintas oportunidades donde el Estado ha llevado a cabo acciones no integrales y sin resultados a largo plazo, nos vemos en la potestad de decir que el Estado peruano no cuenta con una agenda ni autoridades especializadas competentes para manejar el problema o siquiera solventarlo realmente. Tomemos como ejemplo el caso del mercado o, bueno, autodenominado Emporio de Gamarra, el cual hemos citado al comienzo de esta exposición, pero ahora procedamos a verlo más detalle. Este emporio comercial está formado por varias tiendas y galerías concentradas en el distrito de La Victoria, el cual se ha visto sumido en un desorden social desmesurado debido a los comerciantes informales que atentan contra los negocios formales de la zona, ensucian las calles y venden productos de baja calidad, denigrando así la reputación de cualquier servicio colindante. Esto además afecta pues el prestigio de Gamarra y los resultados de sus empresas formales. Lo peor del caso son las constantes guerras callejeras que estos vendedores suelen tener con los fiscalizadores del área, cada vez que los mismos hacen acto de presencia e intentan desalojarlos o impartirles alguna otra norma legal pertinente a la situación. Otro caso muy similar y que en realidad está estrechamente relacionado con el que acabo de mencionar es el de la Avenida Aviación. Sucede que tras numerosos desalojos que se dieron en Gamarra, muchos vendedores ambulantes informales, ahora sin rumbo, se dispusieron a ir a esta avenida y establecer nuevamente otro nuevo puesto de venta. Esto fue yendo a una escala, de manera que hoy en día esta zona se encuentra prácticamente abarrotada por esta clase de negocios y sus subyacentes, más que nada saturada de comerciantes y particularmente talleres mecánicos informales, los cuales tienen la mala fama de vender partes de auto de segunda mano o robadas. Uno de los mayores exponentes de esto sería el comercio informal conocido como La Parada, donde se vendían diversos artículos de dudosa procedencia. Y bueno, sumando esto a todo lo que dije, la zona es muy conocida por también ser peligrosa, muy peligrosa. Tan peligrosa que la gente directamente evita caminar por ciertas zonas en momentos específicos del día, debido a que se estarían exponiendo a robos o violencia fortuita por parte de alcohólicos, drogadictos y entre otras personas de mal vivir. Bueno, asimismo, y para ir concluyendo esta parte, no podemos pasar por alto el que probablemente sea el caso más sonado de entre los que cabe resaltar en nuestro listado. Así es, estoy hablando del centro de Lima. Esta parte de nuestra ciudad, reconocida como centro turístico, político y sobre todo de apogeo comercial, como sería evidente, se encuentra abarrotado por el comercio informal, con una cantidad ingente de comerciantes que no ha cedido debido a la insistencia de los mismos ambulantes en no dejar sus puestos bajo ningún concepto. Y pese a todos los esfuerzos de los regidores del orden municipal, con distintas intervenciones que han ido teniendo con estos comerciantes, poco o nada se ha podido hacer realmente. Además, esta zona funge de conexión entre el centro de la ciudad y los distritos de los conos, pues lo cruzan sus principales avenidas y por lo tanto hay mucho tráfico. Esta situación se agrava por la concentración de vendedores ambulantes, los cuales ante tal convulsión en las calles se ven forzados a vender pues en distintas partes de las mismas o directamente establecerse en espacios muy cerrados y confinados como lo puede ser el rincón de un semáforo, incrementando así el congestionamiento y la exposición al robo por parte de todas estas personas.
Por si no fuera poco, algo a resaltar es que el diseño del centro de Lima no contempla baños públicos en sus espacios, por lo que la gente que permanece ahí se ve forzada a recurrir a prestarse los servicios higiénicos de distintos establecimientos, mientras que el resto de personas hace sus necesidades en la avenida pública, teniendo así un congestionamiento excesivo y una suma de desechos bastante particular. Bueno, como tercer punto, y ya teniendo más claro los problemas que enfrenta el Estado al no tener los principales recursos para poder combatir la informalidad laboral, tenemos que resaltar que una de las principales ramas de este problema es una agenda que llega por parte de los gobernantes a través de elecciones, ya sea municipales, regionales, presidenciales, o incluso cuando reciben un puesto en el ministerio o en otras partes donde puedan formar un gobierno. Cuando se tiene una agenda muy complicada o una agenda que prácticamente lo podríamos llamar como populista, trae consecuencias para el problema que se quiere combatir. En este entonces, la informalidad laboral. Esta agenda lleva consigo, una agenda mal hecha lleva consigo una ineficiencia y mala implementación de leyes que no capacita una seria intención por querer luchar contra este problema. Voy a citar a un personaje muy conocido y público llamado Horacio Gabo Priele, que es director ejecutivo de Cofropi, y nos dice lo siguiente: si el sistema legal no recoge ni brinda herramientas de representación, entonces esas leyes pierden eficacia, se tornan ilegítimas y alimentan la informalidad laboral. Con esto queremos decir o queremos deducir que si no existe un gobierno o Estado fuerte que tome en serio la situación, la informalidad laboral seguirá en las calles. Y podemos tomar un pequeño ejemplo. Tenemos el ejemplo de Gamarra, ya dicho anteriormente, y otros casos muchísimos más. Imaginemos que Gamarra deja de ser intervenida por las autoridades, deja de ser intervenida por los fiscalizadores. Los ambulantes que se encuentran en Gamarra se sentirían contentos porque ya no tienen que ocultarse de ningún fiscalizador, y al tener esta noticia y otros ambulantes de otros mercados al enterarse también de esta noticia, pueden venirse a Gamarra porque les suena, digamos, más útil, porque les suena, a ver, les puede servir en ganar un poquito más en el mercado donde se encuentran actualmente. Esto generaría más que nada una aglomeración de ambulantes, más que capaz compradores, capaz. Y a su vez no solamente genera un desorden social, sino que también genera una contaminación ambiental. Si antes veíamos pequeñas aglomeraciones con simplemente unos ambulantes o unas pequeñas contaminaciones en las calles, en las principales calles del centro de Gamarra, o bueno, en el mercado de Gamarra, imagínense cómo nos encontraríamos ahora que nos encontramos un poco más aglomerados. Esto, como dije, trae consigo una próxima agenda complicada para los próximos gobernantes que quieren llegar al poder, teniendo consigo ahora no una crisis tan pequeña, sino ahora una crisis más grande que se involucra lo comercial, lo económico y lo social. Por otro lado, el gran número de informalidad en nuestro país ha ido aumentando o se ha ido manteniendo más que nada en la capital, y podríamos decir que en diversas partes del Perú. Frente a esto, Jorge Toyama, otro conocido abogado especialista en derecho laboral, agrega que no existe una política clara que erradique y promueva la formalidad laboral. La ambigüedad ante la oficialidad puede ser interpretada de diversas maneras. Con esto queremos decir que puede haber una confusión ante las leyes, sobre todo con los como muchos de nosotros sabemos, los informales no cuentan con a veces un dispositivo por la cual se puedan enterar de leyes que pueden estar incumpliendo o leyes que prácticamente están así de la nada, ¿no? Un ejemplo podría ser, ¿no?, que
Si un comprador o bueno, un ambulante de gamarra puede ser chantajeado por una tercera persona y pues esa tercera persona le habla a ese ambulante diciendo que le va a ofrecer un puesto, pero el ambulante no sabe que ese puesto está más que ilegal. El ambulante va con el chantaje y cuando se instala y la policía llega a fiscalizar el lugar, lamentablemente el ambulante tiene que ser detenido porque está cometiendo algo ilegal sin que él conozca que eso es ilegal. Porque como dijimos, este no cuenta con los medios por los cuales se pueda investigar. El no conocer y no contar con los medios suficientes que sirvan como información para el sector informal hace que cualquier lugar sea su puesto de trabajo, que tengan razón ante toda intervención de la policía o de los fiscalizadores y pensar que su trabajo es normalizado como cualquier otro. En conclusión, nosotros no consideramos que el gobierno tenga los elementos para combatir la informalidad laboral, puesto como ya hemos visto, ocasiona problemas en el plano social, ya sea por el desempleo, la falta de recursos a causa del desempleo, también por las peleas, por los, con las peleas, claro, las peleas contra los vendedores informales, con los fiscalizadores, las revueltas, se podría decir mejor dicho, también porque el Estado no cuenta con una agenda ni autoridades especializadas para manejarlo efectivamente. Ya, como dijo mi compañero Fabricio, hemos visto los casos de Gamarra, de Avenida Aviación y del centro de Lima. A su vez, porque por la mala implementación y la ineficacia de las leyes, que por lo que ha dicho mi compañero Miguel, ah, causa confusión en los trabajadores y a su vez causa cosas negativas a las familias, que ellos necesitan alimento, necesitan abrigo, necesitan un hogar para vivir. Y a causa de esto no podría estar logrando ese objetivo. Nosotros como peruanos queremos y pedimos al Estado que tome cartas en el asunto, que, que pueda ya actuar para que nuestro comercio sea lo más formal y estemos en un área de tranquilidad, en un área donde todos estemos, donde la formalidad exista y también dé oportunidades para todos, tanto para los vendedores como los compradores. A continuación, damos una bibliografía, la bibliografía de las cuales hemos sacado la información para nuestro texto argumentativo. Y solo me queda decir muchas gracias por tomarnos en cuenta y escuchar nuestra opinión.